Bien, continuamos con las noticias y el Ministerio de Salud cree que el pico más alto de la afectación de la influenza H1N1 pudo haber pasado. De noviembre a la actualidad se han presentado 24 muertos. Tras casi 2 meses que se comenzaron a dar los casos del virus H1N1, en el Ministerio de Salud consideran que el pico más alto de muertes a causa de este virus va disminuyendo. Con base a la experiencia de años anteriores, en la institución consideran que la etapa más fuerte de la afectación de la influenza podría haber pasado. Vamos bajando, sí. Lo que pasa es que todavía obviamente tenemos repercusiones de la intensidad más fuerte, ¿verdad? Porque hay todavía pacientes que se pusieron un poco graves pero que se infectaron a finales del año pasado. Ese es el comportamiento habitual de la influenza estacional, que la H1N1 es una influenza estacional, no es una influenza pandémica. Lo fue en el 2009, pero ya no lo es. Así que ese es el comportamiento esperado y eso es lo que va a pasar en las siguientes semanas, que ya el pico se va a ir disminuyendo y vamos a tener cada vez menos personas hospitalizadas. Este virus afecta en promedio entre 2 y 3 meses. En esta oportunidad comenzó en noviembre de 2015 y ya contabiliza 24 muertes. En la entidad aseguraron que los fallecimientos que se dan durante estos días son parte del rezago de los días más fuertes de afectación. Además informaron que aunque no se pueden confirmar más fallecidos por influenza, analizan algunos casos probables. El Hospital México y el Hospital del Trauma de IMSS usarán los quirófanos de este último a partir del 19 de enero. Los pacientes que requieren de una operación en el México podrán utilizar 2 quirófanos y 12 camas para su recuperación. Y 20 quirófanos del Hospital Calderón Guardia fueron remodelados. Se trata de una inversión de 182 millones de colones que pretenden brindar una mejor atención. También se mejoraron las condiciones de sus salas de partos y de recuperación. Las alertas de menores desaparecidos las controlará y enviará el OIJ. En diciembre se dieron 9 mensajes por niños desaparecidos. Una mejor coordinación y comunicación es lo que quieren las autoridades encargadas de aplicar la ley Jerelyn, que emite mensajes cuando un menor se pierde. Es por esto que a partir de ahora el OIJ asumirá el sistema de alertas para localizar menores desaparecidos. Para eso se emplearán 2 protocolos, el primero para menores de 0 a 12 años. En este se dará una alerta inmediata y el otro protocolo para menores de 13 a 17 años, donde primero se realizará un análisis rápido para confirmar la desaparición. Ahí se tendrán 3 anillos de seguridad. En el primero se realizará la recepción de la denuncia, en el segundo se verificará con los familiares y los conocidos y por último se emitirá la alerta a los medios de comunicación y a los operadores telefónicos. Cuando es una persona menor de edad, hasta los de 0 a 12 años, se va a activar la alerta como tal de manera inmediata. Cuando es una persona menor de edad, de 12 años a 18 no cumplidos, es donde las autoridades competentes realizaremos un filtro para valorar si efectivamente esta persona se fugó del hogar, está desaparecida o estamos ante una sustracción de una persona menor de edad. Actualmente se manejan 2 casos de adolescentes que no se tienen resultados. Para la jerarca del PANI es importante la conciencia de parte de la población. Lo que hemos pedido es la corresponsabilidad social de todos, la solidaridad ciudadana, en el sentido de que si nos tocara, ojalá no nos toque a ninguna de nuestras familias que suceda una situación así, pero es una situación muy preocupante, donde no solamente es porque vaya a darse, digamos, un atentado contra la vida de la persona menor de edad. Durante diciembre se dieron 9 alertas por extravío de menores. La ley comenzó a funcionar en noviembre del año anterior. El director de la DIS, Mariano Figueres, habló ante los diputados de la Comisión de Seguridad. Dio explicaciones por el paso de sirios por Costa Rica y una supuesta visita de los hijos del Chapo Guzmán al país. Expresó que investigará la fuga de información en la DIS sobre estos 2 casos. Es importante manifestar de que hay dentro de la dirección una enorme preocupación por la fuga de esta información, porque si fuese un caso que está en proceso, pues vulnera el desarrollo de ese caso. Eso se está investigando,
en estos días a partir de todo esto que se ha publicado. ¿Recuerdan la familia de 4 miembros que desapareció de su casa en Boston de Limón? El OIJ le aseguró a sus allegados que los asesinaron y lanzaron al mar. Ya pasó 1 año y 5 meses de su misteriosa ausencia. A las 2 de la tarde del lunes 1 de septiembre, Andrea Angulo Fernández conversó con su mamá. Esa fue la última llamada que hizo. Andrea, de 30 años, su esposo Víctor Blanco Vega, de 32, y sus hijas de 2 años y otra recién nacida de 3 meses desaparecieron de su casa para nunca saber más de ellos. 1 año y 5 meses después, para la familia, es como el primer día. Es muy duro ver que 2 niñas pequeñitas, angelitos, porque son angelitos, de un momento a otro ya no están con nosotros, sea que si están muertos o están en algún otro lado. Andrea era oficial de la policía turística y disfrutaba de su licencia de maternidad, mientras que Víctor fue policía de la fuerza pública y lo despidieron en el 2011 por estar vinculado a un asalto y a delitos por drogas. La casa no tenía vecinos cerca, la encontraron hasta con los platos de comida servidos. Depresión, desesperación, de todo, porque uno no sabe qué hacer, no sabe a dónde llegar, no sabe a dónde preguntar. Vea, yo me la recuerdo a ella constantemente y yo digo, Dios mío, ¿dónde estarán? La policía nunca dio una versión clara, hasta el 16 de marzo anterior, que agentes del OIJ se reunieron con la familia para darle su conclusión. Y yo más bien pensé que era que ya estaban con ellos. Y nos dijeron que lamentablemente los 4 estaban muertos. Los habían tirado al mar, que según les habían echado un ácido para que todos desaparecieran. Es un impacto fatal al decirnos que a ellos los mataron y se los llevaron, los tiraron al mar y sin saber si es cierto o no. Se plantearon varios escenarios o posibilidades de solución, entre ellos obviamente la posibilidad de que hubieran fallecido las 4 personas pertenecientes a esa familia y que hubiesen sido ultimadas como consecuencia de algún hecho criminal que aún no se ha establecido. Sin embargo, no fue la única posibilidad que se exploró y el caso aún se mantiene en investigación. Tengamos fe, que esa fe no nos deja pensar cosas que no son hasta el momento, porque no podemos decir sí están muertas. Yo siento que no es lo que lo dijo cuando les dijo de que probablemente ellas los habían tirado al mar. Yo lo más profundo de mí, yo sé que en alguna vez están y que ellos van a volver. El viernes 5 de septiembre del 2014 a las 9 de la mañana ubicaron el carro de la familia en un taller de San Joaquín de Flores. Según la línea de investigación de la policía, a la familia la sacaron de Boston de Matina. De allí los llevaron a Limón y en una lancha durante la noche los lanzaron al mar. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía manifestó lo siguiente. El expediente se encuentra abierto. La Fiscalía espera el resultado de la ampliación de un informe que se solicitó al OIJ. Las pruebas no permiten tener sospechosos ni detenidos por este caso. De que ellos sigan con este caso, que ellos den con ellos, de que nos comprueben las cosas como nos habían dicho, que acabe un poco el dolor que se ha venido dando en mi familia. Catalogado así como una desaparición que puede quedar impune. Para tener una novedad, al menos 10 agentes continúan trabajando en el caso. Y 2 meses más de prisión preventiva tendrá que descontar la modelo costarricense detenida en Nicaragua por presuntamente formar parte de una banda de narcotraficantes. La medida la impuso la jueza del 9º Distrito Penal de ese país. La audiencia inició este jueves y se extendió por más de 3 horas. El 15 de marzo a las 10 de la mañana se realizará el juicio contra los 6 acusados. En 8 gobiernos, el MOP tuvo 18 ministros y ninguno duró los 4 años. Muere modelo brasileña al quitarse pequeñas arrugas.
Gracias por informarse en Noticias Repretel. Durante los últimos 8 gobiernos han pasado 18 ministros por el MOP y ninguno estuvo los 4 años en el cargo. ¿Por qué es tan complicado ocupar ese puesto? Yo soy un ministro más de turno y aquí en esta silla han pasado muchos y vendrán más. Suplirme en este Carlos Segnini deja la silla vacía. Reconoce que su tiempo ya pasó. Y se convierte ahora en uno más, uno de los muchos ministros del MOP que renuncia. Según los registros, durante los últimos 8 gobiernos, incluido el actual, por el MOP han pasado ya 18 ministros. De todos ellos, ninguno logró permanecer en el cargo los 4 años. Carla González fue la ministra de esa cartera que más se mantuvo en el puesto. Durante la administración de Óscar Arias estuvo 3 años como jerarca. ¿Qué provoca esto? Un ministerio lleno de mandos medios, complicaciones legales que atrasan cualquier decisión por más sencilla que sea. Y además, quien se siente en esta silla debe soportar la presión de muchos políticos y gremios. ¿En qué falló Carlos Segnini? Para el exministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, llegó sin conocer el área y su principal error se dio con su discurso inicial, donde anunció que sacaría del ministerio al vago, al corrupto y al ineficiente. Me parece que eso fue un error, porque hay cosas que sí hay que hacer y no necesariamente hay que anunciarlas 2 años antes. Se hacen simplemente sin generar un divorcio con los funcionarios que son al fin de cuentas quienes le van a ayudar a uno a sacar las tareas adelante. ¿Qué se necesita entonces para ocupar este cargo, pero sobre todo permanecer en él? Un ministro que llega tiene que saber que le va a tocar involucrarse, meter las manos en la masa, trabajar esa masa, involucrarse con los funcionarios, trabajar con los funcionarios, porque muchos de los asuntos les van a llegar a él, a que él los resuelva. Con el tema de lo que representa el MOP, muchos han dicho que es que ahí mandan los mandos medios. ¿Es cierto? ¿Quién manda en el MOP? No, que no haya equivocación. Si un ministro no llega a mandar, que no llegue. Y si llega y no manda, que se vaya. Los mayores errores que se han cometido en esa cartera en los últimos no sé cuántos años han sido errores políticos. Carlos Segnini se mantendrá como ministro del MOP hasta el 31 de enero. Ahora, el presidente de la República trabaja en buscar al nuevo jerarca, pero no solo buscarlo, sino también convencerlo para ocupar esta silla, donde muchos han llegado, pero pocos permanecen. Este viernes es el último día para que las personas con pensión alimentaria paguen el salario escolar. El incumplimiento puede ser causa de detención si un juez lo decide. El Ministerio de Hacienda pagará hasta el 22 de noviembre el salario escolar a los trabajadores públicos, pero quienes tengan pensión alimentaria lo deben cancelar a más tardar este viernes. Así lo recuerda el INAMU. El monto es definido por un juez y su incumplimiento podría ser causa de detención. Se supone que el salario escolar también es sujeto de apremio corporal, ¿verdad? Entonces, podría ser que la persona que no pague el salario escolar sea sujeto de apremio. El pago del salario escolar se basa en el Código de Niñez y Adolescencia de 1998 y un decreto ejecutivo de 1994. El monto lo define también un juez. Se supone que usted tiene que demostrar que tiene niños y niñas en edades escolares. También es importante tomar en cuenta que ahora los chicos y las chicas entran más pequeños a clases. Existen guarderías donde también se les piden algunos elementos, ¿verdad? Útiles escolares y algunas otras cosas de estimulación temprana. Ya las cosas han cambiado, entonces podría ser que estos niños, aunque no estén en una edad escolar como se acostumbraba antes, también puedan ser sujetos de un salario escolar. Un grupo de hombres presentó un recurso contra el cobro del salario escolar a los que tienen pensión alimentaria. Los magistrados lo acogieron para su estudio. Algunas mujeres aseguran que el pago del salario escolar es necesario. Varios hombres comparten esa posición, pero piden evitar abusos.
Y deberían de hacerlo, porque también es obligación del esposo, un tanto como de la mujer. Entonces, es un 50-50, ¿verdad? Yo digo que en realidad tienen que ayudar de una u otra forma, porque la que ponemos la mayor parte somos las madres. A veces hay personas que simplemente pues no utilizan los recursos para eso. Entonces me parece que el Poder Judicial y sobre todo los jueces de familia deberían hacer una labor más investigativa y también más exhaustiva. La pensión alimenticia, de hecho que uno ser padre de familia ya tiene esa obligación, ¿ya? Y los defectos, digamos, que se abusen en el aspecto de que, como les repito, si no tengo yo un salario escolar, ¿cómo voy a dar yo un salario escolar? Otón Solís propone cerrar instituciones como el INBU, el Ministerio de Vivienda, el INDER y el FONAVE. La idea es crear un solo ministerio que maneje y coordine todos los programas relacionados con la pobreza. Según Solís, esto le ahorraría 60.000 millones al país. En el proyecto de ley se establece que aquellos empleados que pierdan su cargo y efectivamente gente va a perder el puesto, no solo ministros y presidentes ejecutivos y sus secretarias y sus asesores, también empleados de planta, se les dé un bono adicional a los derechos que la ley laboral les otorga como prestaciones. Esa probablemente va a ser una de las discusiones aquí. Otón Solís reconoce que desde los años 80 nunca se ha cerrado una institución y solo se han creado más. Aún así, él espera apoyo del gobierno y sectores a su proyecto cerrar el IMAS, el INDER y otras más. Lo más similar a un cierre fue la clausura del servicio del tren en el gobierno de José María Figueres Olsen. La defensora de los habitantes Montserrat Solano y el presidente de la Asamblea, Rafael Ortiz, son las sorpresas en la encuesta de la Universidad de Costa Rica. Ellos están entre las figuras mejor evaluadas. Los diputados eligieron en septiembre del 2014 a Montserrat Solano como defensora de los habitantes. Rafael Ortiz llegó en ese año como diputado del Partido Unidad por Alajuela y cumple 8 meses como presidente del Congreso. Ambos están entre los personajes políticos menos conocidos, pero mejor evaluados, en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Los personajes más conocidos son los expresidentes Laura Chinchilla y Oscar Arias, y el mandatario Luis Guillermo Solís. Los menos conocidos, la defensora Montserrat Solano, la vicepresidenta Ana Elena Chacón y el presidente del Congreso Rafael Ortiz. Sin embargo, Solano encabeza la lista con opiniones favorables, seguida por Oscar Arias y el diputado Ortiz. Le beneficia en el sentido de que la poca exposición que ha tenido ha sido una exposición favorable. Probablemente conforme más avance el tiempo en estas dos figuras, o especialmente en el caso de Rafael, que está expuesto a un nivel eminentemente político, conforme más avance el tiempo, mayor cantidad de opiniones negativas pueda llegar a tener. Ambos se concentran en su trabajo ante la buena evaluación. Yo no figuro ni soy de ningún partido político, pero sí consideramos que hay una labor política en el sentido de que, como cualquier trabajo de derechos humanos, se trata de un ejercicio de control del poder público en beneficio de los y las habitantes. Al menos en mi caso yo la veo como un reconocimiento de un trabajo conjunto. Yo lo tomo con un gran agradecimiento hacia la opinión de todos los costarricenses que han valorado positivamente la gestión que hemos hecho aquí en la Asamblea. La encuesta coloca al presidente Solís, al excandidato del Frente Amplio y exdiputado José María Villalta y al excandidato y actual diputado libertario Otto Guevara como los peor evaluados. Las críticas que se les hacen o los aspectos negativos de sus personalidades o lo que las percepciones de los costarricenses consideran son negativas, pues tienen, digamos, un mayor volumen respecto del resto de las personalidades. Con ellos dos pasa un fenómeno interesante y es que sea cual sea, comulgue o no con su posición ideológica, con sus posturas, son posturas por lo general bastante más vehementes y bastante más extremas, por decirlo así. La encuesta del CIEP de la UCR consultó a 800 personas mayores de 18 años vía telefónica. Dicen que la belleza cuesta caro, pero a una modelo brasileña le costó la vida.
Ella quería quitarse unas pequeñas arruguitas que se le hacían en el rostro cuando se reía. Se llamaba Raquel Santos, tenía 28 años y sufrió un paro en el corazón. Siempre andaba en busca de la perfección y el reírse la ponía incómoda. Ella afirmaba que se le hacían unas arruguitas en la cara y quería desaparecerlas. Su esposo, Gilberto Acevedo, afirmó que su compañera de vida usaba sustancias para alterar su cuerpo. Y una amiga muy cercana le contó a los medios de comunicación de Brasil que estaba obsesionada con las cirugías estéticas y con los ejercicios. Raquel incluso fue una de las participantes del concurso Musa de Brasil 2015, la cual premia a la mujer más voluptuosa para que sea la imagen de Brasil en el exterior. En este momento la policía investiga si el consumo excesivo de sustancias para desarrollar los músculos también habría podido ser una de las causas de la muerte. Esta modelo deja 2 hijos de 13 y 7 años. Central de San José es el que convocará este 7 de febrero a más personas para las elecciones municipales, pues hay inscritos 231.682 votantes, seguido por el Cantón Central de Alajuela y el de Desamparados, mientras que el Cantón de San Mateo es el que registra menos electores con apenas 4.365. No importa el lugar en el que usted se encuentre, este domingo 7 de febrero tómese unos minutos para ejercer el voto, para reforzar nuestra democracia y nuestra identidad costarricense. Y al regresar a los deportes, Porfirio López y Kenner Gutiérrez se perfilan como la pareja de centrales de la liga en el arranque del torneo. Roy Miller podrá jugar el domingo, pero Saprissa aún no presenta requisitos para obtener permiso de Jaime Penedo. ¿Quién podrá ser el primer técnico que caiga en el certamen? Seguimos el análisis. Hasta le piden a Ramsey que se retire del fútbol por la muerte de famosos. Buenas noches. Porfirio López y Kenner Gutiérrez serán la pareja de centrales que utilizará la Liga Deportiva Alajuelense en el arranque del torneo. El cuerpo técnico anuncia una nueva base con Pablo Gavas y Jonathan McDonald como indiscutibles, pero sin lateral derecho definido. La Liga de Javier Delgado tendrá desde este sábado muchas caras nuevas en su alineación titular. Y eso ya se estará empezando a ver. Según el cuerpo técnico, desde este mismo sábado en Coronado, cuando Alajuelense enfrente a Uruguay en la primera fecha del torneo. Por ejemplo, Porfirio López y Kenner Gutiérrez serán los defensas centrales titulares. Acosta aún está en periodo de recuperación de una lesión y el panameño Cummings aún no tiene los permisos de trabajo. El lateral derecho aún no tiene nombre de forma definitiva. En la media cancha, Paulo Gavas será indiscutible. Y adelante, McDonald tendrá un nuevo compañero. Andrés Lescano es el que se perfila. Y es que esa sería la posible alineación manuda, con Pemberton en la portería, Loaiza o Salvatierra, Gutiérrez, López y Mata Rita, Valle como único volante recuperador, Paulo Gavas, Diego Madrigal o Josimar Pemberton, Chino Discoa, Jonathan McDonald y Andrés Lescano. Pero vamos a entender de que el material que tenemos es muy importante, tiene que ser equilibrado, tiene que ser para un equipo que busque las mejores metas. La confianza que él me pueda tener no me garantiza ser titular, el titular me tengo que ganar todos los días y sobre todo porque hay muchos chicos que quieren pelear, ¿no? Entonces pelear por ese lugar. Mi anhelo es hacer un buen torneo y ojalá y cosechar muchos goles, ¿no? Es mi anhelo el que está en mi cabeza. Figuras como Josimar Pemberton, Diego Díaz o el mismo Diego Madrigal podrían debutar desde el arranque, ya que están inscritos debidamente en UNAFUT desde este mismo jueves. Gracias a Dios estoy aquí con el club, un club grande, una gran oportunidad para mi carrera futbolística. La alineación alajuelense se hará oficial este viernes en la última práctica previo al debut en el torneo nacional.
El jugador Kevin Sancho enfrentará este sábado por la noche por primera vez a la Liga, último equipo con el que jugó en el país luego de estar 8 meses en Ecuador. Sancho forma parte de la base titular del Uruguay de Coronado, que enfrentará a los rojinegros. Sancho, recordemos, jugó con la Liga 4 años y ganó 5 títulos. El torneo anterior, Kevin jugó para el Mantas de la segunda división en Ecuador, donde el técnico es Paul Mayorga. Sí, bueno, creo que va a ser un partido pues muy especial, ¿no? Volver a jugar aquí en el país, y ahora pues me va a jugar en contra del ex club de la liga. Pues ahorita voy a dar todo por Uruguay. Yo creo que tengo un bonito recuerdo de esa institución, pero ahorita pues mentalizado en Uruguay, estos colores, y voy a dar lo máximo para tratar de hacerlo de la mejor manera. Y Roy Miller podrá jugar el domingo, pero Saprissa aún no presenta los requisitos para obtener el permiso de trabajo del portero Jaime Penedo. Dani en acción bajo la mirada atenta de Penedo. En el turno del panameño, Carvajal prefiere estar con los aficionados. Un duelo de paradas en la portería del Saprissa este jueves. Carvajal primero y responde Penedo. En los descansos, consejos, preguntas, secretos de compañeros y rivales por un puesto. Los morados están conscientes de que llegó un líder al equipo. Creo que Jaime se ha incorporado muy rápido al grupo, tanto ahora en la concentración, en las comidas. Yo creo que tuvimos muchos ratos para conversar, conocerlo un poco y ver cómo piensa futbolísticamente, y yo creo que se va a adaptar rapidísimo, ya ustedes lo van a ver. Penedo llegó a crear buen ambiente. Un poco bromista, sí, no tanto como Machado, pero sí se ha unido mucho a nosotros y ha compartido muchísimo. Fuimos a migración este jueves y todavía Saprissa no ha presentado trámites para obtener el permiso de trabajo del portero panameño. El papeleo tarda como mínimo una semana. El presidente Juan Carlos Rojas dice que trabajan en eso, pero en caso de que los morados no lo presenten este viernes, el refuerzo de lujo morado podría perderse 2 jornadas. La buena noticia para los morados es Roy Miller, quien ya tiene el pase internacional y podrá jugar con el conjunto sapricista contra Belén el domingo. Incluso Carlos Watson este jueves lo probó en la formación titular. Y una figura de peso en cada línea del Herediano estaría en la banca o en la gradería en cada partido del equipo, solo en defensa. Y en delantera, Odir Yaques tiene al menos 5 opciones para 2 cupos. El problema para Odir Yaques no va por la falta de jugadores. Los heredianos simplemente tienen futbolistas de sobra, a tal punto de que por partido al menos un jugador de nivel estará en banca o en la gradería. Y todo desde la portería. Leonel Moreira fue el titular en el último torneo, así que Cambronero y De Lemos se turnarán entre la banca y la gradería. En la zona central de la defensa sucede lo mismo. Brown y Miranda fueron los más regulares. Ahora también está Pablo Salazar, Luis Omar Hernández al 100% y Lemarque Hernández, por lo menos 2 al banquillo y 1 a la gradería. Se pueden sumar que Leonardo González y Deismairi pueden jugar también en esa zona. Muy leal la competencia. Aparte de que son grandes compañeros, grandes personas, son grandes futbolistas, entonces lo exigen a uno a estar siempre a top, a estar al 1000% para poder rendir dentro de la cancha y servirle al equipo. Hay que trabajar más, hay que esforzarse más. Hay jugadores de gran calidad. Luis Omar ya está, bueno, desde la temporada pasada está muy bien y es un gran jugador con mucha experiencia, es internacional. Aporta muchísimo al grupo, a lo mismo que Salazar, que jugaba en el exterior. En la zona de contención, Azofeifa y Granado son figuras indiscutibles, pero ahora llega Cubero, uno a la banca o jugarán los 3. Y en ofensiva, otra gran disputa. Hansen fue el titular en el último torneo. Ahora se le suman Ruiz, Núñez, Silva y Pedrosa. Hasta estar en la banca será una gran disputa en el team. Figuras de sobra. Odir tiene como tarea alinear y mantener en sintonía a un plantel de lujo.
Y hablamos ahora del rival del Herediano, el cuadro de Carmelita, que realizó una oferta millonaria para contar con los servicios del volante Ariel Rodríguez. La oferta superaría los 3 millones de colones y cumple con las expectativas de la dirigencia alajuelense, equipo que posee los derechos sobre el jugador. La llegada de Rodríguez es casi un hecho, luego de que alajuelense aceptara contratar al volante panameño Abdiel Maceda, quien estuvo a prueba con los rojinegros desde el lunes y que hoy finalmente fue aceptado en el equipo. Ariel Rodríguez pasaría a formar parte del cuadro verdolaga en condición de préstamo por 6 meses. Es correcto, o sea, ya con don Raúl en lo económico ya hablamos ahí, un porcentaje que lo que se habló fue de porcentajes que ponía Carmelita, otro porcentaje de Liga Deportiva Alajuelense, pero estábamos en espera de la negociación con el panameño. A Eric Scott se le dificultaría ser campeón goleador. Hay también un técnico favorito para ser el primer cesado del campeonato y además algunos refuerzos son catalogados como innecesarios. En nuestra segunda entrega analizamos individualmente las figuras del torneo. Cuando a veces no hay respuestas contundentes. No sé, la verdad no sé. Quiere decir quizá que el torneo será... La ponen difícil, ¿ah? Y por más optimistas que seamos... Y yo creo que el goleador del campeonato va a ser Leonardo Adams o Josué Mitchell, uno de esos dos. Habrá un descendido o un primer técnico cesado. Yo voy a quedar con Roy Miller, me parece que llega en una posición que Saprissa ocupa fortalecer. Bueno, yo me quedo, el caso de Leo González es una muy buena contratación para el Herediano. El central que acaba de contratar a Alajuela, Cummings. El refuerzo innecesario. Híjole. Pero para mí Saprissa no ocupaba a Pineda. Ese Silva, no lo conozco, lo he visto en Uruguay, pero yo creo que hay muchos delanteros en el Herediano. No veo necesario un portero que va a salir muy caro a un equipo como el Deportivo Saprissa. Dejémosla ahí, no sé. Bueno, ahí, Don Carlos. Don Carlos terminó siendo el campeón nacional, arranca como el mejor. Johnny Chávez, por el trabajo que está haciendo en Santos. El mejor técnico, Javier Delgado Prado. Yo creo que Carlos Watson, porque Saprissa no va a tener la misma estructura que tuvo en este torneo anterior. Eric en Liberia, si no le va bien los resultados va a ser complicado. Que no se me enoje mi amigo Rodríguez, pero veo el técnico de Liberia cesado pronto. De los tres a mí me gusta más Cuero. Roy Miller en Saprissa. De esos tres. Cuero. Sobre todo yo diría Miller en el Saprissa, que de la presión que hay ahí no sé si realmente irá a calzar ahí, ¿verdad? Yo creo que los tres vienen del extranjero, hay que darles el mérito y el debido respeto a los tres. Yo sacaría a Machado. Machado ha sido muy bueno en los últimos años, entonces es como una constante. Ronchetti, que es un gran jugador, que me parece que hizo una gran campaña con el Club Sport Cartagena. El central de Saprissa, el capitán Machado. De los que están llegando, para mí Cummings va a marcar mucha diferencia. Víctor va a tener una capacidad de resolución más sencilla que la que tenía en Santos. Mambo en Heredia se siente en su casa, el equipo juega bien para el Mambo. Veo al Mambo entrando en ese panel de goleadores. Creo que Ramírez es el jugador que puede ser, porque va a tener mucho más oportunidad. Este viernes, ¿quiénes serán los grandes protagonistas del torneo? Desarrollamos. Y como la bola es de Repretel, los invitamos a que disfrute con nosotros de dos grandes partidos en el inicio del torneo de verano 2016. Uruguay-Alajuelense el sábado en el Estadio Labrador. Iniciamos la transmisión 7:45 de la noche. Y para el domingo 17, 4:30 de la tarde, iniciamos la transmisión también por Canal 6 desde el Collella Fonseca Herediano, que se enfrenta a Carmelita.